y bendice la gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Es todo suyo este foro. Dios bendiga a mis hermanas. Si me pueden dar para poder compartir pantalla. Ah, eso yo no sé. Ahí Wanda, ¿podría ayudarme? Doris, Wanda. Ah, Dorita, y ok. Ya puedo. Aquí dice que está grabando, no se ve la pantalla. Bueno, mis hermanas, yo les extrañaba mucho a ustedes, mucho. No he podido estar con ustedes porque ya nosotros comenzamos a reunirnos presencialmente, como me ven. Estoy en el local de la iglesia, en el segundo nivel. Tenemos las mismas horas, nos choca y por eso es que no he podido estar con ustedes, pero las extraño, las llevo mucho en mi corazón. Estoy pendiente de ustedes. Y he dejado caer algunas cosas, algunas informaciones que las hermanas por ahí, como Dori, me caen atrás con una lupa para saber. Eso es amor. Me encanta mucho eso. Dios me la bendiga mucho. Dios nos dé su santa paz y nos bendiga grandemente. Amén. A cada una de nosotras. Siempre glorificando al Señor, como dice la hermana, en todo lo que hacemos. Ya se ha orado y entendemos que creemos por fe que el Señor nos guiará a tierra de rectitud mediante su palabra. Escudriñando la palabra, que es lo mejor que podemos ir haciendo para poder obedecer a Dios, que Él es el que nos manda a escudriñarla, y no solamente para saber, llenar nuestra mente de conocimiento, sino para nosotras ir corrigiendo nuestros actos en las prácticas en pos de los lineamientos del Señor. Como estaba diciendo la hermana, estamos estudiando Romanos, ya estamos a la altura del capítulo 3, ya en los últimos versos de este capítulo, del 21 al 31. Le han titulado a las hermanas Cristo, nuestra propiciación. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí. Okay. Pues vamos a darle lectura a estos capítulos, a estos versículos, Romanos 3, del 21 al 31. Estoy con la versión Reina Valera. Todas vayamos a esa versión si podemos tenerla a mano. Vamos a ir a darle lectura. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
palabra de Dios. En estos versos que acabamos de leer, mis hermanas, nos fijamos un poquito y nos dimos cuenta que en ella la palabra justicia está muchas veces repetida. Muchas veces repetida. Voy a poner esto en miniatura. Y la palabra justicia está 4 veces. Justificado, justificada unas 2 veces. Y derivada del mismo verbo están 3 veces. En total son 5, 9 veces la palabra justicia. Cabe notar de que aquí se desarrolla la justicia de Dios, porque Dios es recto, en él no hay iniquidad. La palabra iniquidad es sinónimo y de igualdad a la injusticia. La condición de no ser recto en relación con Dios en base a las normas inamovibles de justicia y de santidad. O en relación a los hombres, en base a que los hombres saben qué es justo por su propia conciencia. En el Antiguo Testamento, la iniquidad se señala como condición interna del corazón del hombre. Esto lo podemos leer en Salmos capítulo 58, en el verso 2, en su parte A. Salmos 58, verso 2, en su parte A, que dice: antes en el corazón maquináis iniquidades. Antes en el corazón maquináis iniquidades. El hombre no es justo. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Y esto lo hemos leído ya en Romanos 3:10, en las clases anteriores. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Pablo quería hacer entender por qué que no somos justos ante los ojos de Dios por esta misma iniquidad. Y lo dice en los versos que estamos estudiando hoy, en el 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta iniquidad que ha hecho hacer pecar al hombre, que lo hace pecar al hombre, es esta condición de fracaso moral y espiritual que tiene el hombre frente a Dios. Esta que no respeta la voluntad de Dios. En todos, en la palabra todos de Romanos 3:23, ahí estamos nosotras, mis hermanas. Cada uno, cada ser humano que está aquí en la tierra, está ahí incluido en ese todo. Porque ¿acaso alguien de nosotras puede decir que siempre ha hecho o hizo lo que debía de hacer, lo correcto? ¿O que jamás hizo algo que no debió de hacer? Estamos hablando y nos referimos en estas preguntas viendo pecar al Señor. En verdad, de ninguna manera, ninguna de nosotras podemos decir estas cosas. Tenemos que reconocer cada una, cada uno, cada ser humano, que somos pecadores, que somos pecadoras, que le hemos fallado a Dios, que esa condición de fracaso la hemos vivido todos. El ser humano es tan fuerte en la búsqueda de justificarse en su condición injusta que ante Dios, que llegamos a tener pensamientos de estos que tenemos que orientar en nuestra mente, saberla llevar correctamente. Pero se nos ocurre a nosotros medirnos con los que nos rodean para justificarnos y decir nosotros como yo soy santa, o poner un nombre, yo soy santa mejor que la hermana Nana, porque yo hago esto o yo soy esto, etcétera.
Ejemplo, yo puedo decir, yo oro siempre por mis hermanos, más que la hermana Ana, y yo leo la Biblia, yo doy estudios bíblicos, sé a profundidad algunos temas, más que soy buena en algunos temas, y en fin, hasta puedo decir, bueno, la hermana Nana hasta un momento tuvo una falla fea frente a Dios. Yo nunca, Jesús, yo nunca he sido, ni me he descarriado, ni le he faltado a Dios de esa manera. Mis hermanas, tremendo error cuando nuestra mente llegan esos pensamientos. Tremendo error, y esa ecuación no es correcta por ningún lado. Primero, porque ¿dónde está la jactancia? Que dice estos versos de Romanos 3. ¿Dónde está la jactancia? Porque de que le he fallado a Dios, yo le he fallado a Dios. No hay manera de que yo pueda decir que viendo la falla de la hermana Nana o de algún otro hermano, de que yo pueda tapar mis faltas frente a Dios, mi culpa de pecado frente a los ojos de Dios, de ninguna manera. Y segundo, para medirme ya existe un patrón de medida, un modelo a seguir y puesto por Dios este patrón de medida. Esto lo podemos nosotros leer en Efesios capítulo 4, verso 13. Este patrón de medida dice así: hasta que todos, una vez más la palabra todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya vieron dónde está el patrón de medida? Si yo me quiero medir, no pongo en mi mente como cosa que aferrarme para entender que ya yo lo logré o que voy bien comparándome con mi hermana en Cristo. Si quiero crecer y en verdad lo quiero hacer en la fe en Cristo Jesús, voy aquí a Efesios 4:13. A este patrón de medida que Dios me puso para ser una varona perfecta ante los ojos de Dios. Y si lo soy, si soy perfecta ante Él, pues lo seré ante los ojos de los hombres, porque ha de manifestarse. No porque yo lo diga o porque lo diga algún hermano, lo diga cualquier persona, es porque ha de manifestarse el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a seguir indagando sobre esta condición interna que tiene el hombre en el corazón, la iniquidad. Y vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos. Voy a necesitar que las hermanas lean, que me ayuden, las hermanas que así puedan, que tengan versión Reina Valera. Vamos a leer estos textos: Salmos 14, del 1 al 3, Proverbios capítulo 28, verso 26, y Jeremías 17, verso 9. Si la hermana Wanda está por ahí, puede tener la primera lectura, Salmos 14, del 1 al 3, Proverbio 28, si lo puede llevar Doris, por favor, el verso 26, y la hermana Proverbio 28. Que no la veo, no la estoy viendo ahora. Mecho lo puede leer. Hecho, Jeremías 17, verso 9, tome usted por ahí. Todas en versión Reina Valera, por favor. La que así lo tenga puede bien abrir el micrófono y dar lectura. Salmos 14, del 1 al 3, Proverbio 28, verso 26 y Jeremías 17, verso 9. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Proverbio 28. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Amén. Jeremías 17:9. Ahí voy. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Esta pregunta se contesta en el verso 10. Si la hermana que tenía Jeremías primero, 17:9, luego puede leer el verso 10 y ya lo tiene ahí en la mano. Ok. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Analizando las palabras en relación a nuestro corazón, partiendo de estos pasajes bíblicos ya leídos, se afirma que el hombre no hay justicia. En el hombre no hay justicia, solo hay la justicia de Dios. El judío pretendía establecer su propia justicia sin someterse a la justicia de Dios. ¿Saben? Esta que no respeta la voluntad de Dios, esta iniquidad estaba en el judío. Por esto era criticado duramente por el Señor, por Jesús, porque ellos siempre querían apoyarse en la ley de Moisés, que hasta antes de morir Cristo, pues estaba vigente. Pero ya una vez que Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, pues ya había sido cumplida la ley por él. Esto lo sustentamos, esto que le acabo de decir, lo sustentamos en Colosenses capítulo 2, el verso 14 y 15. Y también en Lucas 24, 44, 46, de que ya el Señor ha cumplido la ley. La que así lo tenga en la versión Reina Valera, Colosenses 2, 14 y 15, y Lucas 24, 44 y 46. Puede abrir el micrófono y leerlo libremente. Colosenses 2. Capítulo 2, versos 14 y 15. Ok. 14 y 15. Dice así. Os salud. No. Colosenses 2, 14 y 15. Sí, señora. Os saluda Luca, ese será. O sea, no me parece. El médico amado. No. No, Colosense. Tengo a Colosense. Déjame ver. Colosenses 2. Quien lo tenga. Un momento. Tengo a Colosense 2. Comienza anulando el acta. ¿Lo puedo leer? Adelante. Adelante. Léalo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Y Lucas 24, los versos 44 al 46. Amén. Lucas 24, 44 al 46. Y les dijo, Adelante. estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Hijo, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Abraham creyó a Dios, mis hermanas, y esto le fue contado por justicia. Lo podemos leer cuando leemos en Hebreos. Y la fe del creyente
le es contada también como justicia, aparte de las obras. Esto está en Romanos 4, 3, 5, que más adelante también las semanas que tienen la exposición lo van a notar. Cristo nos ha hecho justicia de Dios. Y es el fin de la ley, como ya leímos. Es el fin de la ley para justicia a todo aquel que en él cree. Lo leímos ahora mismo en Colosenses 2 y en Lucas 24. También hace referente a estos textos con Romanos 10, verso 4. Y esto es, mis hermanas, de entendimiento, que Pablo está aquí hablando a los hermanos que están allí, porque era para los que llevaban un pie en el antiguo pacto y un pie en el nuevo pacto. Ya Cristo cumple todo esto en la cruz, todo lo que era referencia a la ley de Moisés, Cristo lo cumple en la cruz y nos da un nuevo pacto que se hace vigente ahí mismo, precisamente cuando Él viene de la muerte y resucita. En el libro de los Hebreos, esto está muy sustancioso, este trance de este cambio, esta transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Sus capítulos más enfatizados sobre este tema son del capítulo 8 al 10, para los que llevan notas y quieran leer sobre lo del nuevo pacto, esta transición que hace Cristo en nosotros. La justicia de Dios es declarada y expresada en los santos en Cristo. Esta es la respuesta divina al hecho de que Cristo fue hecho pecado. Y el lago de fuego es la expresión eterna del justo juicio de Dios. En la actualidad, la justicia de Dios es revelada a nosotros en el Evangelio y apropiada por la fe. Esto lo podemos leer en Romanos 1, verso 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Jesús, cuando estuvo aquí en tierra, motivó a sus oyentes a buscar la justicia de Dios. Recuerdan Mateo 6:33 en su parte A, que nos dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También Pablo nos manda a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en verdadera justicia y santidad. Efesios 4, versos 23 y 24, lo tenemos aquí, vamos a leerlo. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? En Salmo 58, el verso 2a, las iniquidades que maquina el hombre. Ahora bien, aquí Pablo nos dice que renovemos nuestra mente. El 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya dicho esto, mis hermanas, vamos a hablar un poquito, estamos hablando de la justicia. Ahora vamos a hablar un poquito de la fe. Y cuando pensamos en la fe, inmediatamente recordamos en la definición conceptual de ella, Hebreo 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aquí en Romanos 3, los versos que estamos estudiando hoy, la fe se encuentra mencionada unas 7 veces, el número perfecto. ¿Cuál es la convicción que debemos tener? Según Pablo, lo que él quiere enfatizar aquí. ¿Qué quiere Pablo enfatizar con estos versos con la fe?
pues la convicción, mis hermanas, que nosotras total hemos tenido y tenemos desde que nos rendimos a Cristo, porque allí no se trata de una fe cualquiera, ni tampoco de tener fe en cualquier cosa. Aquí se habla de una convicción de creer plenamente en Dios, en el Todopoderoso, que nos ha amado tanto que entregó a Cristo. Y ahí es que va el desarrollo de esta fe, de creer en Cristo Jesús, de que al morir y resucitar de entre los muertos, entonces nos trae a nosotras, nos da paz, nos da redención, nos justifica ante Dios y las huestes de maldad. Sí, mis hermanas, oyeron muy bien, las huestes de maldad. Pues como hemos leído, en el corazón del hombre lo que hay es iniquidad, se maquina iniquidad, es verdad. Esas iniquidades tienen un origen, como usted y yo sabemos, que son las huestes de maldad. También leímos en Colosenses 2, capítulo 14 y 15, que vamos a leerlo una vez más. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el verso 15, que está aquí que leemos, cuando se habla de principados y potestades, aquí no habla de Pilato, del señor Pilato, que era romano y que era gobernador de Judea en los tiempos de Jesús. Tampoco se habla de Herodes, que como era el rey en ese entonces, Antipas, que fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. No se refiere a ninguno de ellos con hablar de potestades, porque tenían poder, ¿verdad? No se habla de ellos. Cuando se habla aquí de principados y potestades, es directamente a las huestes de maldad de quien se habla, y se dice que él triunfó sobre ellos en la cruz. Pablo ha hecho mención de la justicia, como ya venimos leyendo, y también hace mención de la fe. Pero también en estos versos de Romanos 3, del 21 al 31, se hace mención mucho, pero muchas veces, de la ley, porque ella juega un papel importante en todo lo que él quiere corregir en los hermanos de ese momento. Al hablar de la ley, nos transportamos directo mentalmente hasta Moisés, y eso es lo correcto. Para allá hay que vamos. La ley fue dada a Moisés por Dios. Eso todos nosotras estamos claras ahí. En Éxodo, en los libros de Éxodo y de Deuteronomio, se puede leer, desmenuzar completamente lo que son los mandamientos que el Señor Dios le da a Moisés. Pues no solo le da los 10 mandamientos como nosotros lo hemos visto en la película, ¿verdad? No solo los 10 mandamientos como tal, y ya. El Señor le hace un desglose con especificaciones y determinaciones, las cuales debían de ser ejecutadas por el pueblo de Dios. Y aquí nos tenemos que parar un poquito para hacer ciertas análisis, para poder entender a plenitud lo que dice aquí Pablo en los Romanos 3, lo que él está aclarando. Primero, la humanidad no eran solo los israelitas. Ellos no estaban solos en la tierra. Recordamos que ellos estuvieron en cautiverio en Egipto, pero antes de ellos estar en cautiverio en Egipto, que es otra nación, recuerdan que José fue vendido por sus hermanos y pasó de mano en manos
de diferentes naciones, como por ejemplo los madianitas, y de ahí pasado a un importante de los egipcios, ¿verdad? Estoy dando a entender de que habían tribus y naciones ajenas a los israelitas. Y por si las dudas también, a Jacob, el padre de José, es que Dios le cambia el nombre y le llama Israel. Al llamarle Israel, pues todos los que son hijos de Jacob son israelitas. Hasta ahí vamos bien. Usted dirá, ¿y por qué ella está diciendo esto? Bueno, porque estoy hablando de un pueblo escogido. Primero hay que saber que no existía un solo pueblo en el mundo. De todas las naciones, el Señor elige una. Para Él ser su Dios y para que este pueblo le obedeciera. Segundo, este pueblo a quien Él elige, por medio de Moisés, le son dadas la ley y con cada punto que tenían que desarrollar de ella. Dirigido por sacerdotes y por el sumo sacerdote. Reglas, condiciones, actos, mandatos, con punto y coma se la da el Señor a Moisés. Dentro de estos actos existían los llamados holocaustos, que básicamente, para yo no alargarle más en cuanto a lo que era el desglose de la ley en los tiempos de Moisés y los israelitas, era básicamente, los holocaustos era para la limpieza de pecado. Tanto para el individuo, para el israelita como tal, como para el pueblo, todos juntos en general. Esto se hacía rutinariamente y también tenía fechas específicas. Dios le dijo esto al hombre, o mejor dicho, a su pueblo, que él elige, a los israelitas, para que entendieran la importancia de estar en santidad ante los ojos de él, ante los ojos de Dios. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo, en vez de ser más santo, porque a medida que pasaba el tiempo y de hacer todos estos rituales y sacrificios, mayormente de animales, pues al limpiar ellos sus pecados, pasa lo contrario. Pasa lo contrario. El hombre es tendiente a pecar más y más. Y así continuó todo el de Moisés, los profetas, que lo menciona Pablo aquí, que no eran ni uno ni dos, hasta los tiempos de Jesús incluso. Tanto fue el pecado del hombre, mis hermanas, que hay un tiempo denominado el silencio de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero en ese tiempo el Señor no se manifiesta, no habla con ningún hombre, no hace pacto con nadie, simplemente está en silencio. Más de 400 años sin Dios tener contacto con el hombre. Lo dejó a su libre albedrío. Y esto era debido al pecado. Porque hasta en los tiempos de Jesús el hombre quería seguir justificándose. Incluso utilizaba la misma ley de Moisés para sustentarse. Y esto ya el Señor no le agradaba. Ya él no quería esto del hombre. Estas excusas de seguir pecando más y más, en vez de buscar esa imagen en el que Dios lo ha creado. Pero antes de Jesús morir, pues como le dije ahorita, la ley tenía su importancia y estaba vigente, solo que tenía que ser cumplida por un hombre santo, por un hombre puro y que no tuviera tropiezo al cumplirla. En los pasajes anteriores nosotros leímos quién lo cumplió. A cabalidad la cumplió el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Mientras esto no ocurre, había alguien que se estaba engrandeciendo. Hasta se atrevió en un momento a decirle a Dios que todo el mundo estaba a sus pies y que todos lo seguían a él y no a Dios.
que no había nadie en la faz de la tierra que pudiera ser santo. Por eso estábamos, como nos dice aquí en Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios. La justificación por medio de los holocaustos se hacía ya no tenía ese efecto por el comportamiento del hombre. Ya lo que se estaba haciendo era matar animales, matar corderos, matar ovejas, sin la base espiritual. Esto tenía que tener sustentado en base a la relación con Dios. No había esa relación con Dios. Y aquí es que Dios toma a su cordero, lo hace un holocausto, un sacrificio, maldición, se hace maldición por nosotros. Esto está en Gálatas, capítulo 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es lo que se refleja en Romanos 3, versos 24 y 25, que dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Esta justificación y redención de pecado no se queda solamente con el pueblo escogido por Dios, los israelitas. Esto que él eligió de la humanidad completa para que fuesen su pueblo y le obedeciera. No se queda ahí esa justificación. Esta se extiende y se extiende tanto que dice que para todo aquel que eche mano y manifieste su fe, esta es la condición de creerle a Dios. ¿Recuerdan Juan 3:16, verso 17? Lo confirma esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel, esta frase aquí, esto es donde estamos los israelitas y los que no son israelitas. Porque él viene hablando del mundo, dice que amó Dios al mundo, ¿verdad? Porque le amó tanto para todo aquel que en él cree, ¿verdad? Específicamente creer en Jesucristo. Y notamos la frase, que en él cree, ya que esta palabra está en tiempo presente, que indica acción continua, en la que se consigna a todos y cada uno de los que continúan confiando. Y seguimos en el verso 17 que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta redención por medio de él al mundo para todos nosotros, judíos y no judíos. Lo que dice Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Otra vez la frase, los que creen en él, porque no hay diferencia. Ya no hay diferencia entre el judío y el que no es judío, que era el resto del mundo, ¿no? Ahora es para todos. Y esto es lo que quiere explicar Pablo, que Cristo muere en la cruz por y para redimir a todos, sin excepción, ya que no hay diferencia entre los hombres para la salvación.
Y la explicación sigue, la explicación de Pablo sigue en los versos 29, 30 y 31, los finales del capítulo 3, en donde él habla, ¿es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidado la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo de la circuncisión representa el pueblo escogido por Dios, una vez más. Los israelitas, los judíos, los hebreos, todos son los mismos. Estos son justificados por la fe, no por la ley. Y los de la incircuncisión, que representa el resto de la humanidad, que aquí habla de los gentiles, todo el que no era judío era gentil. Dígase los que no son judíos, que inicialmente lo representó una persona que usted y yo hemos leído, que es el que abre la brecha hacia los gentiles, que se llama Cornelio. ¿Recuerdan de Cornelio? Este no era judío, era un centurión de la compañía llamada La Italiana, un extranjero en tierra de judíos. Nosotros también estamos incluidos, dominicanos, peruanos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, costarricenses, guatemalteco, ecuatoriano, mexicano, chileno, uruguayo, panameño, argentino, gloria a Dios. Todos estamos ahí, bolivarianos, colombianos, nicaragüense, paraguayo, americano, puertorriqueño, y sigue la lista. Latinoamérica, cada continente, sus países y donde haya vida humana, están redimidos y justificados los que poseen y manifiesten la fe en Cristo Jesús. Qué bello es Dios, qué bello es Dios. Y por último vamos a leer otro texto que sustenta todo lo que acabamos de leer en Romanos 3, lo que quiere aclarar Pablo. Esto está en Juan capítulo 1, los versos 11 y 12. Juan capítulo 1, los versos 11 y 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos, otra vez la palabra todos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice a los suyos vino, en el 11, se refiere a lo que él vino, a los judíos, los suyos, porque él era judío también. Mas a todos, en el verso 12, aquí es que esto llega hasta nosotros hoy, nos incluye a todos hoy en día, los que recibimos y creemos en él. Esta fe, la que Pablo habla en los Romanos, no se refiere a términos generales, como ya hemos visto. Está vinculada la fe con aquel que vino a la tierra a morir por los pecadores. A esa es que él se refiere. Él se expresa expresada en la confianza en Jesús, en la relación con nuestra salvación. Nosotros dejamos de confiar, mis hermanas, en nosotras mismas, en nuestras habilidades, en nuestra bondad, en nuestro ser, y llegamos a confiar en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros, quitarnos esta afrenta, esta iniquidad, este fracaso moral y espiritual ante los ojos de Dios. Un Dios justo que provee medios de rectitud para los injustos. Envía a Cristo para redimirnos con
con el pago de nuestro rescate, expiando y aplacando, cubriendo, limpiándonos de todo pecado, y así no tener la paga del pecado, que es la muerte, y poder elegir, poder tener la elección a la vida eterna. Por Él, por esta propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Paz de Dios, mis hermanas. Hasta aquí nuestra clase de hoy de Romanos 3:21 al 31. Lo que Pablo ha querido darnos a entender a nosotros hoy, de que esta redención la tenemos por Él, por Cristo. Él es nuestra propiciación. Paz de Dios. Amén, amén. Gracias, Ruth. Muy buen mensaje. Tenemos la hermana